Bienvenidos a Interactuando, el podcast donde damos voz a las historias que están transformando nuestra sociedad. Aquí no solo escucharás sobre emprendimientos y proyectos, sino también sobre el camino que nuestros invitados han recorrido, sus desafíos, sus aprendizajes y su visión. En cada episodio conoceremos la percepción que tienen de su comunidad, con la esperanza de entender mejor la realidad que vivimos y las acciones que podemos tomar. Porque en Interactuando estamos convencidos de que cada acción cuenta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Interactuando. En esta ocasión tenemos un gran invitado. Él es profesor investigador, ha escrito libros y artículos en diferentes plataformas, él es especialista en democracia, desarrollo y políticas públicas, así también como en el desarrollo humano. Él es de Toluca, se ha dedicado a la investigación académica, es presidente del Centro de Investigación en Estudios Sociales y Sustentables, catedrático de la Universidad Iberoamericana y también catedrático de la Universidad del Valle de Toluca. Él es Ricardo Escutia Miranda y le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Todo un gusto estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te lleva a la academia, a la investigación? ¿Cómo ha sido tu desarrollo en eso? ¿Cuál fue lo que te motivó? Pues me imagino de niño dijiste, yo quiero hacer esto. ¿Qué fue lo que te motivó? Híjole, esa pregunta me remonta cuando tenía 6 años. Recuerdo que iba en el bocho de una tía con mi mamá y un primo, y ahí estábamos hablando de qué queríamos ser cuando seamos grandes, y ahí nació el tema de ser investigador, entrarle un poco a la academia, pero sobre todo, pues es requisito, ¿no? Ser docente, pero sobre todo investigar determinados problemas, y conforme fui creciendo los temas que me llevaron a la investigación fueron los sociales y políticos. Me fui inmiscuyendo mucho en el tema de liderazgo, de los políticos, de los dirigentes. Eso me llevó pues a la licenciatura y a la maestría, y luego ya al doctorado, precisamente. Hay un elemento que siempre me cuestioné del por qué. ¿Por qué en el discurso sucede de una manera? Te dicen que las cosas están muy bonitas, pero ya cuando empiezas a revisar los datos, cuando empiezas a inmiscuirte más y más a fondo sobre lo que te dijeron que está bonito, resulta que no es precisamente tan bonito, ¿no? No es tan bello. Exacto, sí. Y eso me llevó precisamente a especializarme en estos elementos de la política, de la democracia y también del desarrollo del potencial humano. Eso fue la clave. Había preguntas muy en específico que me fui haciendo, que quizás son de carácter más existencial. En la licenciatura, por ejemplo, era de ¿por qué? ¿No? Esta primera pregunta que hacía, ¿por qué son así los datos en el discurso y en la realidad, ¿no? Tuve oportunidades de participar en la elaboración de planes de desarrollo, en los diagnósticos también, y cuando veía esos datos y cuando estás en campo, ¿no? También he hecho mucho campo, hice en su momento muchísimo campo, pues ves otras realidades, ¿no? Muy contrastantes. Y es que realmente muchas veces como ciudadanos no nos cuestionamos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Sí, exacto. Tiene que ver un tanto con la información con la que tenemos, ¿no? A la que accedemos, con el tema de cuestionarnos. Hay un concepto desde la academia que a mí me encanta, que es la sensibilidad epistémica, y precisamente habla del sentido crítico y estarnos cuestionando cotidianamente nuestra realidad. ¿Qué conocimiento estamos obteniendo? ¿Qué información estamos obteniendo? ¿Cuál es la intención y para qué podemos utilizarla, ¿no? En el sentido ya del concepto de Susan Cassé, que digo, me gusta mucho, amo ese concepto, porque va más allá de tener una crítica, sino darle una razón, una utilidad, y también darle un sentido de alguna manera ético, ¿no? Sí. En la maestría, pues me estaba preguntando, me cuestionaba estos elementos de en qué puedo ayudar para hacer mejor esta realidad que tenemos. Por eso estudié la maestría en desarrollo municipal en el Colegio Mexiquense, y pues al concluir tuve la oportunidad de acercarme a dar algunas capacitaciones con partidos políticos, de asesorar a algunos regidores, a algunos diputados, y este contacto
me llevó nuevamente al tema del doctorado, que bueno, ya es una parte de la trayectoria, pero sobre todo tenía yo una duda muy fuerte, que es el tema de mi investigación, ¿no? De los liderazgos pasé a las políticas públicas y de las políticas pasé a la democracia, ¿no? Cómo se articulaba todo esto pensando en el beneficio social, ¿no? Y eso es lo que me llevó a donde estoy ahorita. Y por ejemplo, dentro de tu infancia, ¿tuviste alguna motivación que destapó ese interés hacia lo que es la antropología social, todo lo que es la investigación, todo eso? ¿Tú crees que de más chico en algún momento tuviste esa chispita que dijo, creo que, porque muchas veces platicábamos hace un rato del cuando ignoramos, ¿no? De niño ignoramos pues qué va a pasar con nuestro futuro, y que ahorita tú digas, esto yo lo pensaba de niño y mira, se me está abriendo. No sé si te llega a pasar. Pues no precisamente de esa forma, pero sí tuve cierta chispa. Pues más que nada, yo me la pasaba mucho leyendo. Tenía unas colecciones de libros que estaban uno tras otro, me la pasaba en la escuela, y cuando mi mamá no me metía a actividades extraacadémicas, deportivas, pues yo estaba en la escuela. La verdad es que me la vivía en la escuela. Y creo que surge esta idea del ser investigador, ¿no? Y ya cuando fui creciendo, sí hubo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la licenciatura, en primer semestre, un día pues nos llevaron al Ibero a una conferencia de Donald Johanson, que fue el antropólogo que encontró a Lucy en el desierto, esta mujer primate más cercana al humano, ¿no? Moderno, al Homo sapiens. Y cuando estábamos en el auditorio, recuerdo que yo iba entrando y dije, yo un día voy a estar aquí. Y hace algún tiempecito, no mucho, que fue la graduación del doctorado, me acordé, vino ese recuerdo con una fuerza a mí, estaba acompañado de mi mamá, y pues vino tan el recuerdo que fue vívido completamente. Fue muy interesante y muy de, ¿cómo decirlo?, de autorrealización. Claro, porque al final de cuentas como que dice, oye, sí, y es donde viene ese, ¿cómo le llaman? Pues sí, ese regreso, ¿no? Y ese flashazo mágico cuando dices, oye, en el caso de Interactuando así fluyó, ¿no? Todo empezó con un juego de niño y de repente, ¡pum!, se empezó a materializar, y eso es algo maravilloso, y que ya con madurez, con cierta experiencia, pues te sabe más sabroso, ¿no? Sí, claro. Completamente. De hecho, es toda una experiencia el que yo haya entrado a la Ibero al doctorado. Cuando salí quise apresurar el proceso, quería estar en otra institución, pero no se dio. Yo entré en un proceso de crisis existencial porque no se dio, porque de verdad quería estar ahí. Después presenté en otra institución, tampoco se dio, luego presenté en otra, pasó el tiempo, pasaron como 3-4 años entre uno y otro, y cuando presento en esta tercera ocasión, yo ya prácticamente estaba dentro, pasé los exámenes y me hacen una clásica pregunta, ¿por qué aquí no y no en otro lado? Y ahí surgió la magia, dije, no es mi espacio, por eso no se había dado. Claro. Fue muy curioso, ¿no? Porque incluso recuerdo en la entrevista, coincidí con otros 2 compañeros de la maestría, 2 grandes amigos, un amigo y una amiga, y también de la facultad, en la institución, aquí en la UAM, y a mí me tocó después de mi amigo de la maestría, y bueno, recuerdo muchísimas cosas, no voy a hacerlo largo. El asunto es que exactamente en esta pregunta, haz de cuenta que estábamos en un cuarto similar en tamaño a con otros 3 investigadores que eran los que estaban evaluándome, y de repente como que me brilló la habitación y dije, no, muchísimas gracias, tienen razón, no es mi espacio, de momento no debo estar aquí, les agradezco por su tiempo y yo me voy a ir a otro lado, ¿no? Entonces ya estando ahí en ese último filtro dije, no. Al poco tiempo presenté exámenes en la Ibero y todo fluyó, ¿no? Todo se dio así mágicamente, como decías hace rato. Sí, fue tan mágico
que ¿Te la crees, no? Sí, sí. Oye, todo se está poniendo muy, muy bonito. Sí. Recuerdo que un día antes de la entrevista ya en la Ibero yo me puse bien mal, acabé internado, salí del hospital, me fui a la Ibero a la entrevista y el coordinador en ese entonces, el doctor Enrique Gutiérrez, me empieza a cuestionar algunas cosas sobre mi proyecto y todos los elementos y me dice, pues no es oficial, porque todavía estamos en procesos de evaluación, pero a ti con todo gusto te puedo decir bienvenido a la Ibero. Y fue increíble. Incluso con mi director de tesis, porque ahí tuve que cambiarlo, también fue un proceso de total magia, ¿no? Hemos publicado algunas cosas juntos desde que empezamos a trabajar. Yo entré a la Ibero con un proyecto y al inicio no se estaba dando con el asesor que me habían asignado, pero cuando solicité el cambio con el nuevo asesor, sobre todo por temas de la investigación, pues todo fluyó, ¿no? Incluso empezamos a trabajar, nos hicimos amigos, empezamos a publicar juntos y un montón de cosas así, ¿no? Entonces fue increíble. Y por ejemplo, todas esas experiencias, ¿cómo lo compartes con tus alumnos? Porque a final de cuentas la misión de un catedrático, yo creo que es también pues, el transmitir, no nada más conocimiento, sino también esa motivación a los jóvenes para que tengan ese cariño al conocimiento, ¿no? ¿Tú cómo has desarrollado todo eso? También sé que hacías deportes con lo que es el full contact y que fuiste campeón nacional. Muchas veces decimos, no, es que el profesor es un ratón de biblioteca y sin afán de ofender, ¿no? No, también tenemos vida, ¿no? También hacemos otras cosas, hacemos otras actividades. Platícame un poquito de eso y cómo motivas a los jóvenes, ¿no? Ok, pues hace rato mencionabas, ¿no? Y hay que destacar en este momento, doy cátedra en 2 instituciones, son instituciones muy distintas, ¿no? Estar en la Ibero como profesor es un mundo, recordemos que es una institución de élite, ¿no? Donde muchos empresarios y políticos mandan ahí a sus hijos para formarse, ¿no? Entonces, es un mundo, la Ibero, de primer nivel, me encanta, la verdad es que de alguna manera también me siento como en casa, es fantástico, me encanta estar allá, pero a lo que voy es que pues son personas relativamente diferentes, ¿no? Acá en el Valle de Toluca, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, pues las condiciones socioeconómicas son muy distintas, ¿no? La infraestructura es muy distinta y ahí es donde trato justamente de ir pues equilibrar la situación. También son asignaturas muy diferentes las que imparto. En la Ibero son temas políticos, discurso político, sistema político mexicano, organización de la sociedad civil, marketing electoral, cosas por el estilo, ¿no? Y pues les comparto muy de cerca ya algunas experiencias como asesor, en trabajo de campo también, les comparto directamente a qué se pueden enfrentar y cómo deberían de reaccionar, ¿no? Porque ya en mi experiencia laboral, ya no solo docente, sino laboral, he compartido también algunos escenarios con directores de áreas, por ejemplo, o como te decía hace rato, de algunos regidores, que han sido también egresados de ahí de la Ibero, ¿no? Entonces, pues sí les hago énfasis donde hay gente que está en estos cargos con relativa autoridad o con relativo poder y que están haciendo las cosas de una u otra manera, pero que ellos tienen que hacerlo bien, ¿no? Que es la esencia de la enseñanza jesuita, con humanismo, con ética, con moral, ¿no? Con un beneficio hacia la sociedad. Y en la otra universidad, acá en el Valle de Toluca, pues son temas de desarrollo potencial humano, que precisamente es lo que trato, ¿no? Temas de aportar a la sociedad, ¿no? Okay. De repente se cree que la riqueza está peleada con las virtudes, y eso por las enseñanzas de Maquiavelo, pero cuando generas este aporte social, pues es el resultado simplemente de un trabajo bien hecho. Y al final de cuentas, cuando la gente se dé cuenta realmente lo maravilloso y lo poderoso que también es el dinero para hacer cosas buenas, pues empezamos a cambiar, ¿no? Yo creo que tenemos también un tema muy educacional, y sobre todo en Latinoamérica, de eso, ¿no? De los de élite acá y no nos vemos por acá. O sea, hay mucho clasismo y todo eso, pero se paran, y cuando empecemos a entender que podemos
coexistir, porque así debería de ser, creo que sería diferente el mundo, ¿no? Sí, completamente, completamente. El mundo siempre puede ser mejor. El tema es la voluntad. Dentro de las experiencias, ¿no?, que de repente puedo compartir, es que en algunos casos el dinero, sí, bien como dices, es una herramienta, pero se les olvida muchas veces, ¿no? Sobre todo a los que llegan a estos cargos de elección. De alguna manera, como dice por ahí el dicho, se suben al escalón y se marean. No quería decirlo de esa manera, pero suele suceder, ¿no? Con quienes van iniciando una carrera política y de repente despuntan muy rápido, eso pasa, y cuando eso pasa, ahí dejan evidencia de que hay una falta de humanismo y de liderazgo en sí mismos. Y lo que pronto llega, pronto se puede ir, ¿no? También, sí, completamente. Lo que fácil también llega cuando no hay, digamos, este clic, ¿no?, esta magia que hablábamos hace rato, sí, se pierde completamente. Por eso la política se ha hecho un esquema de botín, olvidando el tema del servicio, que eso es, ¿no? Por ahí es muy cotidiano escuchar, ¿no? Incluso lo decíamos hace rato en la conversación, la política ha sido una cochinada, no. Muchos políticos han hecho de la política eso, porque lo ocupan como una herramienta para enriquecimiento propio, olvidándose del servicio. Intereses personales, totalmente, ¿no? Y por ejemplo, todo este pues conocimiento que has ido adquiriendo y viendo todos estos panoramas, ¿tú qué le dirías sobre todo a los jóvenes que aspiran, ¿no? Yo creo que muchos jóvenes aspiran a ser diputados, a ser regidores, a ser X cargo. ¿Qué le dirías? ¿Cuáles serían como que esas reglas básicas o esas indicaciones que tú con tu expertise podrías decirles, ¿sabe qué? Esto y esto, para que hagan un buen papel y que sobre todo dejen una huella en su país, ¿no? Sí, pues pensando no solamente en los jóvenes, cualquier político, ¿no?, debe tener una serie de valores íntegros para el servicio público, sobre todo que sea un ejemplo. Esa sería más bien la respuesta corta, que sea ejemplo para la gente, que sea un ejemplo de servicio, de valores, de trabajo. Okay. Cuando a veces me invitan, ¿no?, generalmente me han invitado a sumarme a campañas, a partidos, pues trabajo con gente así, ¿no?, que es ejemplo de lo que dice, de lo que habla. He rechazado muchas ofertas por temas de carecer de este valor, de este proyecto, porque es muy fácil encontrarnos a los clásicos dirigentes, líderes políticos que hablan de lo que está mal y que lo quieren corregir. Ok, pero te difunden en la campaña que viene, vamos a participar. Sí, dime tu proyecto, ¿no? Sin proyecto. ¿Qué buscas? Exacto. Si no hay esa idea, ese proyecto, esos valores de trabajo, de identidad, ¿no?, sobre todo, pues no, simplemente estás nuevamente replicando la forma en cómo mal funciona el sistema. Y es que minimizamos, yo me he topado, he sido servidor público en distintas ocasiones y siempre, no ha habido una administración en la que yo he participado donde no exista la frase, es que así funciona. ¿Por qué minimizamos, no? Yo creo que ese es un gran error que cometemos también como sociedad, el minimizar las cosas. Pues es que todos roban, pues por lo menos él roba menos. No, o sea, robar es robar, ¿no? Hacer las cosas mal es hacer las cosas mal, por mínimo o más grande que sea, lo malo es malo. O no sé tú cómo ves esa... Sí, completamente. Históricamente se le acostumbró a la sociedad a pensarlo de esa manera, a vivirlo de esa manera y a tolerarlo. Pero eso es lo que nos mantiene en un hoyo, ¿no? Recientemente se han hecho algunas declaraciones de que vamos creciendo y la verdad es que no. Estamos disfrazando, como históricamente se ha acostumbrado a la población a esconder el dato, a entenderlo de una manera equívoca, en lugar de impulsar el verdadero desarrollo. Yo, por ejemplo, soy una persona muy positiva, muy feliz y todo eso, pero yo creo que hay un riesgo muy grande en esta política de felicidad que se está desarrollando, no nada más en México, yo creo que en muchas partes del mundo, ese tipo de políticas de discurso de todo es mágico, todo es maravilloso y todo bien, yo creo que es un daño muy lacerante pues, para las sociedades, o
desde tu panorama, ¿cómo ves, cómo daña también los falsos discursos, el que la gente ignore, el no se percate de que los están engañando? O sea, con un pequeño discurso y usando técnicas persuasivas de mercadotecnia, todo eso. ¿Tú qué le recomiendas a la gente para que deje no les llegue estos ataques mediáticos, ¿no? En específico existen 10 técnicas que se conocen así, ¿no?, en el discurso, técnicas de manipulación o persuasión que se ocupan mucho desde el marketing, pero simplemente es un tema de tener criterio, algo que está adoleciendo en la sociedad en general, porque tiene que ver con el adoctrinamiento. Para que una persona no sea adoctrinada, tiene que cuestionarse la realidad y la información que le está llegando. Y lamentablemente en los últimos años pues hemos tenido una política de adoctrinamiento más que de generar criterio, ¿no?, a través de la información. No estoy diciendo que sea mala, porque es una política interesante este asunto de las mañaneras, pero el cómo se mandan los mensajes se dan por sentados. Se le está enseñando a la población a dar la información por sentado en lugar de desarrollar ese sentido crítico. Este cuestionamiento de lo que me están diciendo y hasta dónde se cumple, hasta dónde es verídico y en qué puntos también, porque para algunos lugares sí lo será, ¿no? Pensemos un poco en la Ciudad de México, pensemos en que tenemos 32 entidades y cada entidad tiene sus propias realidades, sus propios problemas, ¿no? Entonces, ¿en dónde se cumplen? ¿Y en dónde no? Y lo vemos hasta en lo local, ¿no? Yo tuve la oportunidad vivo en Metepec, de repente te vas a recorrer algunos lugares como Calimaya, San Mateo Atenco, Lerma, Toluca, y que estamos tan juntitos, pero somos mundos completamente diferentes. Los ciudadanos son bien diferentes. Por ejemplo, me tocó en algún momento estar por San Cristóbal, Huixochitlán, y cambia mucho la percepción del ciudadano hacia el gobierno, cambia mucho las necesidades, cambia muchas cosas, vivimos distintas realidades. Sí, claro, completamente. Metepec es uno de los municipios que tiene más alto índice de desarrollo humano, pero te vas al centro y se ve reflejado, ¿no? Galerías Metepec, el mismo centro de Metepec, San Isidro, cosas por el estilo, pero vete a las periferias y es un tema tremendamente contrastante. Lo mismo pasa con Toluca, no está precisamente en los niveles más altos, pero te vas a la parte centro, ves cierto estándar de vida, te vas hacia la parte sur, ves otro estándar de vida cercano al de la parte centro, pero al final otro. Y te vas a la parte norte y es completamente otro mundo, ¿no? Y justamente nos reflejan también las problemáticas, ¿no? No es casualidad que no quiero darlo por sentado, pero por ejemplo vamos a la parte norte, es donde más acontecimientos de violencia se viven, ¿no? Que eso también es la parte más pobre, donde más acontecimientos de robos, violencia doméstica, drogadicción se dan en el municipio de Toluca. No estoy diciendo que no ocurran en las otras partes, pero hay ciertas correlaciones entre fenómenos sociales, ¿no? Violencia, educación, desarrollo, ¿no? Economía. Y hasta en lo deportivo, en algún momento con mi amigo Chris platicábamos el tema del frontón que se desarrollaba mucho en ciertas localidades y que por qué no había frontón en, no sé, en San Carlos o frontón en la Virgen, ¿no? Pues porque son deportes también que son clasistas y que son para cierto tipo de personas, y no por menospreciarlo, y realmente aquí San Bartolomé Tlatelolco tiene muy buenos frontonistas y que han destacado, pero realmente sí tiene mucho que ver hasta lo deportivo. En algún momento con Gabino platicábamos el tema del básquetbol y todo eso, que México antes no era una realidad del básquetbol, eso se veía en Estados Unidos y era como para otro tipo de nivel, ya se ha abierto un poquito más. Todo cambia, todo, la educación, el tipo de escuelas, el nivel de maestros, todo son distintas realidades por completo. Por eso se dice mucho en el que pues la realidad es de que de donde naces te quedas, ¿no? Depende de uno. Exacto. Si quiere romper con ese bucle, ¿no? Exacto, justamente iba a decir eso, ya depende de uno hasta dónde quiera romper el bucle, porque
Pues sí, para muchos es así, ¿no? Si tu contexto es limitado, te tocó, se quedan, muchos se quedan. Otros, que son una gran minoría, buscan romper ese ciclo, esa serie de patrones de comportamientos. Y por ejemplo, habíamos comentado que has presidido o estás presidiendo el Centro de Investigación de Estudios Sociales y todo ese impacto que lleva desde ahí. ¿Tú cuáles son los criterios que tú tomas para cuando estás desarrollando los proyectos o lo que estás haciendo de investigación para que tenga un buen impacto social? ¿Cuáles son los criterios principales que tú dices, sabes qué, implemento, esto es la regla básica, ya lo que salga de ahí ya será diferente, ¿no? Pero lo que es de base es esto. Sí, esto tiene que ver ya un tanto con ideas quizá de izquierda. No necesariamente milito o comparto ciertas ideologías, tanto de derecha y de izquierda, sino que Antonio Gramsci es un teórico, ¿no?, que se le ha considerado de izquierda porque cuestionaba mucho su realidad y al régimen en torno, ¿no? Antonio Gramsci creció y vivió durante la Italia pues fascista, esta Italia que condenaba la autocrítica, ¿no? Y él mencionaba que el intelectual, el académico, debe ser una persona que cuestione la realidad, que haga evidente los problemas y que plantee soluciones, ¿no? De alguna manera he adoptado en los trabajos que hago esa postura, ¿no? Tratar de observar un problema, plantearlo, criticarlo y plantearle una solución. En la actualidad estoy desarrollando una investigación sobre el desarrollo de la democracia a nivel municipal en el Estado de México, con los 125 municipios. Son 4 dimensiones que intento medir, pues el desarrollo económico, el desarrollo y el cumplimiento de los derechos sociales, la parte política y electoral, porque generalmente la democracia se observa desde lo electoral, pero la democracia no es solamente participar en las elecciones, esa es la expresión mínima de la democracia. Pero entran estos otros elementos que he mencionado, incluyendo el gasto público y cómo ese gasto público genera desarrollo y beneficio a la sociedad. Entonces son cerca de 70 indicadores que se aglomeran en esas 4 dimensiones para dar un índice general por municipio. Y por ejemplo, esos indicadores ahora con el tema del Big Data, ¿ya se está implementando también esa parte, el Big Data con ese tipo de indicadores, o es muy diferente el tema? Podríamos hablar que tiene cierta relación, porque Big Data es manejo de bases de datos amplias, y al final de cuentas es... ¿no? Que es los puntos de cada persona. Exacto, sí, y un investigador ocupa eso, ¿no? Sobre todo cuando un investigador hace números, análisis estadístico, base de datos, ¿no? Entonces es parte del trabajo. Lo que estoy tratando de hacer también es reflejar todos estos datos no solamente en un tema estadístico, sino en se le llama dashboard, ¿no? En un tablero de control que se visualicen los datos ya de manera gráfica. Ok, perfecto. Y bueno, no por desviar tanto el tema, pero también ha sido parte del tema de como escritor y también el desarrollo humano. ¿Cómo empalmas la parte democrática, el tema político y todo eso en el desarrollo humano de las personas? ¿Cómo vas empatando todo estas 2 líneas que estás llevando, que pareciera que son diferentes, pero yo creo que en muchas veces también Chris nos ha comentado que él ha visto la política como la parte de desarrollo personal, ¿no? Y creemos que sí empata. ¿Nos podrías platicar un poquito de ahí cómo lo vamos empatando? Sí, el concepto clave es el liderazgo. Cuando una persona desarrolla sus habilidades, que mencionaba hace rato, un tema fundamental es ser ejemplo, ¿no? De servicio, de valores, de virtud, de trabajo. Ahí estamos hablando de un líder real, ¿no? Y si mejoramos los liderazgos desde abajo y que estos lleguen a los cargos de elección, podemos mejorar las sociedades, ¿no? Pero para eso también tenemos que mejorar como sociedad, ¿no? Y mejorar como sociedad es resultado de mejorar uno mismo, mejorar las familias, mejorar, como lo acabo de decir, no redondando quizá, mejorar mi persona. Claro. No, y sobre todo ahorita me viene a la mente, tu libro se llama Sé líder.
Sé tú, sé líder. Sé tú, sé líder. Sí, mi libro Si nos puedes, aprovechando el gol, nos puedes decir en dónde lo pueden encontrar las personas que nos ven. Y en lo personal yo quiero adquirirlo, entonces que nos digas dónde lo podemos comprar. Sí, claro. Bueno, primero voy a tratar rápido de qué trata el libro. Pues es un libro de desarrollo de potencial humano, con base pensando en este concepto de liderazgo, ¿no? Sé líder de tu propia vida. Esa es la esencia, el mensaje. A veces, ¿no? Pensando en la política, pues los políticos vienen como clase, como actores o agentes políticos, piden a la sociedad el apoyo, la sociedad los apoya a través de ciertos representantes o líderes locales, pero son esos líderes los que tienen que estar arriba, los que tienen que empezar a ocupar esos cargos. Eso como un breve ejemplo, ¿no? Manejo muchos otros en el libro. Pero entonces, para poder mejorar estas habilidades de liderazgo, parto de qué es el liderazgo, qué calidades tiene, cómo se mide, cómo incrementar ese mismo liderazgo. Algunas circunstancias que me llamaron mucho la atención cuando fui escribiendo el libro es que me percaté que en otras latitudes, pues la gente universitaria, estando como estudiante, empieza a publicar, empieza a ejercer estos cargos, y eso no es precisamente la realidad de México, ¿no? Entonces significa que nos falta empezar a apuntar, empezar a tomar acción hacia estos rubros. Y es algo que también le comparto mucho a mis estudiantes, sobre todo aquí en el Valle de Toluca. Sí, de saber, apunta, sueña en grande, actúa en grande. Y haz que las cosas sucedan. Exactamente. Y eso luego lo llevo a un tema ya de aplicación y sobre todo de impacto social, ¿no? En el capítulo 2 encontramos algunos elementos sobre cómo incrementar y mejorar el liderazgo, cómo hacer del liderazgo un hábito. Y sobre todo pensando en esta última frase, ¿no? El subtítulo del libro, haz que las cosas sucedan. Sí. El capítulo 3 son recomendaciones, son aprendizajes que he retomado de algunos políticos, de algunos académicos, de algunos mentores que he tenido, incluso empresarios, que para mí han sido ejemplo. Y no es cualquier ejemplo, sino que son personas que de verdad cumplen con esta cualidad que yo mismo mencionaba, ¿no? Ser ejemplo de persona, ser ejemplo de éxito, ser ejemplo de virtud. Ser persona. Ser persona, exacto. Ser servicio. Algunos académicos, precisamente menciono a René, un profesor que tuve en la maestría, el doctor Garrocho, algunos políticos como Victorino Dávalos. Muy interesante el haberlo conocido, interactuar con él. Y he conocido muchos otros que no los incluí porque no son ejemplo de, ¿no? Entonces, al tener este contacto, sí pongo esos aprendizajes porque son esencia, ¿no? Son realmente persona. Y algunos otros empresarios, ¿no? Como Spencer Hoffman, Juan Carlos Barrios, cosas por el estilo. Y en el capítulo 4 pues menciono pues algunos aprendizajes, un poco más mi experiencia y sobre todo trato de invitar a la población a poner acción en todo este desarrollo de habilidades, porque eso es lo que intento con el libro, desarrollar habilidades de acción, de socialización, de comunicación y sobre todo de liderazgo para que se lleven a la práctica. Entonces todo eso es parte del libro y pues hay muchísimas otras cosas, ¿no? Reflexiones, algunos ejercicios, pensar en tener un propósito, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Yo actúo o hago lo que hago porque tengo un sueño y ese sueño tiene que ver con mi propósito, ¿no? Y por eso estoy relativamente donde estoy, ¿no? En ser investigador, en publicar, en incentivar, ¿no? Ok, y dentro de este contexto del libro, ¿cuáles serían las 3 claves que tú le darías a un ciudadano? Primera, si me permites ponerla, lean el libro. ¿Y cuáles serían 2 claves para que las personas que buscan liderar dentro de su comunidad, independientemente de hacia dónde vaya dirigido, hay líderes comerciantes, líderes de colonia, etcétera, ¿cómo pueden implementar ese liderazgo? 2 claves que tú dices, empiecen por eso
y métanse más. Uh-huh. El primero es tener objetivos claros. ¿Qué quieres? Y cuando digo tener objetivos claros, no solamente es el qué, sino el por qué y el para qué. Teniendo claro el para qué, ya puedes plantear el cómo a través de una pregunta que es muy interesante, y precisamente esta pregunta me la hizo uno de estos empresarios, Spencer Hoffman, mentores. ¿Cómo sí? Generalmente cuando empezamos a pensar en estos elementos del cómo, empezamos a observar los retos y los observamos como problemas, pero ¿qué tal si los observamos como retos? Y entonces me pregunto, ¿cómo sí? No lo tengo ahorita, ¿cómo sí lo puedo obtener? ¿Qué necesito primero? ¿Cómo sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, los bloqueos están, ¿no? Exacto. Siempre vas a tener una limitante, pero pues si te arriesgas. Y si lo haces, y quizá no es la mejor cámara, pero hay una, con esa. ¿No? Así empezamos. De hecho, he de platicarte y se va a enterar la audiencia cómo surge este tema. Precisamente así empezó una plática un día. Yo llevo 2 años en este espacio, y llegando dije, este espacio va a ser el estudio, ¿no? Y lo dejé. Y ponía una cosita, ponía otra cosita, ponía que el San Isidro por aquí, pero no avanzaba. Llega un buen amigo, Gabino, que es amigo en común, precisamente, que es nuestro vínculo que nos permitió conocer. Sí, un gran amigo. Y platicando, pues yo le estaba comentando, ¿no? Pues tengo esta inquietud y pues mira, poco a poco voy a ir avanzando, que no sé qué. Y él fue muy asertivo en su palabra de, sí, hay que empezar. Y es una frase muy simple, pero me reventó en la cabeza ese día. Nos desvelamos como a las 2 de la mañana platicando, ¿recuerda? Y esa plática me llevó a, cabrón, déjense de hacer tarugos, hay que poner acción, ¿no? Y empezamos, pum. Me acuerdo que como a la semana le dije, amigo, ya creo que ya estoy armando el estudio de acá. Platiqué con mi amigo Chris, platiqué con otro amigo y le dije, ya está. Y así empezó, literal, poner acción. Exacto. Porque la idea ya estaba, ya había cosas sencillas, ya teníamos la cámara, no es lo mejor, que vamos a ir mejorando, y les prometemos a nuestras audiencias a nuestra audiencia, que va a mejorar, pero el chiste es empezar. Exacto, justamente iba al tema de, después del cómo sí, acción en grande, acción, hacer, y sobre la marcha ir corrigiendo. Y ya cuando accionas, creo que ya a veces ni se para, te sorprende mucho las cosas, y a raíz de una cosa empiezan a fluir muchas otras, porque empieza a ver este proyecto, empiezan a despertarse ciertas cosas, y de repente me empezó a cambiar la vida, como hace rato platicábamos. Sí. Oye, Ricardo, quisiera que la gente también conozca al humano, porque conocemos al catedrático, conocemos al desarrollador personal, pero ¿cómo conocemos a las personas? Vamos a hacer una dinámica de ping-pong, son 8 palabras clave, y que nos digas qué es lo que piensas. Lo primero que se te venga a la mente con estas palabras, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a empezar con familia. La importancia, el núcleo, fortaleza. Toluca. Mi lugar de nacimiento. Las artes marciales, que también son parte de tu vida. Esencia, disciplina. La filosofía oriental. Fundamental, para mí ha sido fundamental. Las artes marciales han sido una parte muy importante de mi vida, porque desde muy pequeño estuve practicando, de repente por obligación, de repente por gusto, pero pues estuve practicando Karate-Do, Full Contact, un poquito de Kung Fu, Aikido, Kendo, Full Contact Kickboxing,
¿no? Entonces, esta disciplina siempre fue... En 2007, sí, ¿no? sí, así es. Pero siempre fue importante, ¿no? En toda mi niñez y adolescencia fue fundamental. Incluso esto también me llevó a practicar un poco de natación y de gimnasia, justamente en el Filiberto Navas, cuando pertenecía al municipio. Y ahí fue cuando empecé a involucrarme un poquito más adentro con el deporte, cuando en el 2007 pues participo en un campeonato nacional y fue muy interesante el campeonato. Pues han pasado muchos años, muy interesante, hubo competencias de full, de kick, de muay thai, entre algunas otras disciplinas. Pero en mi peso no había, en mi categoría no había pesaje, entonces tuve que competir todavía en una categoría más arriba. Uh-huh. Y fue tremendo, fue una competencia de 3 días, sí, de 3 días seguidos. Y para mí fue una sorpresa, ¿no? El obtener el campeonato, porque no era la primera vez que competía de esa manera, pero sí era como un reto, ¿no? Porque las peleas eran un poco con gente más alta que yo, de más peso, de más fuerza, y fue todo un reto, ¿no? Al final, recuerdo que me dieron un golpe directo en la nariz, empecé a sangrar, y pararon, sí, pararon la pelea, y de repente ya me hicieron unas cosas, yo no podía respirar, y de repente veo a mi mamá y a mi hermano del otro lado, y mi hermano estaba, échale, tú puedes, y eso me llenó de energía, ¿no? Y ya cuando al final anuncian ya la última pelea, fue por decisión dividida, pero que anuncian que yo había ganado, dije, no manches, ¿en serio? No me la creo. Sí, incluso algunos amigos del momento decían, no manches, era un gigante, ¿cómo lo hiciste? No sé, no sé, dale. ¿David y Goliat? Sí. Sí, fue un tema interesante. Lamentablemente ya no continué compitiendo porque hubo un problema, ¿no? Institucional. Uh-huh. Ahí, pues siendo honestos, siendo abiertos, hubo un desvío de fondos y ya no nos permitieron participar por un campeonato mundial. Oh, qué caray. Bueno, ahora sí que ahí es donde empieza uno a tener ciertos retos, ¿no? Sí. Que desgraciadamente eso es algo que también tenemos que ser conscientes como seres humanos. En mi caso a mí me costó mucho trabajo, soy muy perfeccionista en muchas cosas y aprender a soltar eso, ¿no? De que hay cosas que tú no puedes controlar, por más que quieras. O sea, qué maravilla sería que tuviéramos la varita mágica, o como esta película que Click, creo que se llama, de que tiene un control, ¿no? Uh-huh. Que sería maravilloso, ¿no? Decir, pongo pausa, corrijo, limpio y vámonos, ¿no? O sea, sería maravilloso, pero la realidad es esa, ¿no? Sí, claro. Hay detallitos. Después de esa circunstancia, pues con mi familia hicimos lo que pudimos para poder recaudar fondos. Al final no se logró y pues ya no pude ir al campeonato mundial. Bueno. Sí, pero pues ahí quedó la experiencia y algunos aprendizajes, ¿no? Y recuerdos. Recuerdos también. Sí. Otra palabra sería democracia. La palabra democracia es el régimen, pero tenemos que reformularlo, ¿no? La palabra nos dice el gobierno del pueblo, pero la verdad es que no gobierna el pueblo, ni tenemos representantes, ¿no? Como nos dice la democracia representativa o electoral. Y por eso a mí me gusta hablar más de una democracia sustantiva, que tiene que ver con el análisis de los derechos sociales, de la eficiencia del gobierno, de cómo gasta el gobierno en este retorno de inversión, de alternativas políticas reales, y sobre todo con ese tema de mejoría de la calidad de vida y de la población, ¿no? Sí. Eso es una democracia por la que yo abogo. De hecho, constitucionalmente la democracia no se define ni en la Constitución federal ni en la local.
pero lo que sí encontramos son algunos vestigios de cómo debe ser la democracia. Por ejemplo, la democracia a nivel local en la Constitución dice que debe fomentar el desarrollo social, cultural y económico. Sí, sí, sí. Pero que las instituciones como los partidos políticos y en línea deben fomentarla, ¿no? Deben educar, pero no lo hacen. ¿Por qué crees que no lo hacen? Y se limitan a una democracia electoral, porque la misma Constitución también dice que la democracia debe funcionar a partir de lo electoral, y es pertinente, pero no solamente eso, ¿no? ¿Dónde está el desarrollo? ¿No? ¿Dónde están estas participaciones? Sí, la participación política y la cultura política son tremendamente bajos, porque hay un desencanto de la población hacia lo político, hacia las instituciones en general. Minimizar, ¿no? O sea, porque pues ya la gente ya dice, pues es que así funciona, ya para qué me meto. Exacto. Y como así funciona y no puedo hacer nada porque no me escuchan, pues me dedico a mis actividades, ¿no? Pero es ahí donde también la sociedad tiene cierta responsabilidad, ¿no? En el involucramiento. Sin embargo, me ha tocado estar, por ejemplo, hace algunos añitos en el municipio de Toluca, el alcalde del momento, cuando un ciudadano, estando en cabildo, en sesión, le pregunta sobre ciertos datos, el alcalde se molesta y lo corrió. Pues no puede hacer eso, está cometiendo un delito contra el ciudadano. Pero como se cree que quien gobierna es el alcalde y es el que decide, le dieron cierta autoridad para la cual no estaba, pues no le era pertinente. De hecho, quien gobierna en un municipio no es el alcalde, es el cabildo. Esos son los que gobiernan un municipio, porque un municipio es un territorio que funciona a través de un organismo colegiado, que es el cabildo. O se supondría que así debería de funcionar, ¿no? Exacto. Porque después, ¿qué es lo que pasa? Esos cabildos se convierten en, de cierta forma, servilismos y dejan de ser críticos y objetivos, ¿no? Exacto. Ok, otra palabra que sería liderazgo. Fundamental para todas las personas. Hay que desarrollar los liderazgos en cada uno de nosotros, toda la población, porque a partir de eso tenemos una capacidad. En la academia se le dice capacidad de agencia. Socialmente, precisamente, es el liderazgo. La capacidad de transformar o de intervenir tu realidad para mejorarla. Ok, el futuro. Sueños. Sueña en grande, actúa en grande. Aviéntalo lo más lejos que se pueda. Sí, claro, sobre todo. Algo que le aprendí a uno de mis mentores, estábamos haciendo un ejercicio, ya lo había hecho yo en la facultad y se me había olvidado hasta que lo hice con él. Es una lista, ¿no? De estas listas o cosas que te gustaría hacer antes de morir. Y que es una muy buena dinámica, ¿eh? Lo deberíamos de hacer todos. Sí, sí, sí. De hecho, a partir de ciertas listas es que yo he logrado ciertas metas y objetivos, ¿no? Pero en ese momento me decía, a ver, Ricardo, ¿por qué 30? ¿Por qué no 300? Cuando me dijo 300 me quedé de ¡pum! Me explotó la cabeza. O sea, cuando tengas 300, de verdad vas a estar soñando en grande. Aquí nada más te estás limitando. Y es que conforme vamos creciendo y conforme vamos teniendo ciertos desencantos, ¿no? Como lo mencionó hace rato, lo compartía, se nos va olvidando esta capacidad de soñar. Pero la realidad se ha construido con gente de sueños, ¿no? El teléfono, el micrófono, la lámpara. Por soñadores. Exacto. Sí. Fueron sueños en algún momento. No existieron hasta que alguien los tuvo en la mente y dijo, ay, yo tengo que materializar esto. Todo, como lo decías hace rato, todo lo que ha sido construido o hecho por la persona, por la humanidad, en algún momento fue un sueño. El mundo está hecho de soñadores. Y sobre todo cuando tú le metes pasión a ese sueño y empiezas a hacer acción y empiezas a construir un liderazgo y empiezas a que fluya tu vida, ¿no? Exacto. Porque precisamente era lo que platicábamos hace ratito antes de empezar el programa, cómo de repente una cosita prende la mecha y empieza a brillar todo, se te empiezan a acomodar las piezas y lo platicábamos con el tema de interactuando, cómo se van acomodando las piezas y que de repente de la nada se viene una avalancha de cosas grandes, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es el mejor consejo? Y si te acuerdas quién te lo dio
y que hasta la fecha dices, este es el mejor consejo que me cambió la vida y hasta la fecha lo sigo en pie. Y si te acuerdas, ¿quién te lo dijo? Sí, claro, fue el doctor Garrocho, viene en el libro, por cierto. Excelente. Él siempre nos impulsaba en clase, tenía una forma de dar clase que te daba tanto gusto. Bueno, varios de los catedráticos allí en el colegio, en la maestría, tenían una forma tan sutil y elegante de hacer muchas cosas, pero en específico el doctor Garrocho nos decía mucho este tema de soñar, ¿no? Y de hacer. Pero en una ocasión, reunido con unos amigos, platicamos con él, nos acercamos y quedamos de vernos en Sanborns, en Colón. No, en Colón no, en Metepec, ahí en Galerías. Y estando ahí, ya le planteamos algunas series de circunstancias y dudas e inquietudes, ¿no? Y él nos dijo, a ver, lo primero que les puedo decir es invierte en ti. Ese ha sido el mayor consejo que me han dado y que comparto, ¿no? Porque precisamente invertir en uno a veces se piensa que puede ser en ropa, puede ser en un gusto, en un lujo, pero también en la formación, también en tus objetivos, también en darte un gusto, lo decía hace rato, y también en mejorarte en herramientas, en desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de manejo de imagen, habilidades, capacidades como el liderazgo, ¿no? Entonces, invertir en uno es lo que le ayuda a la gente a desarrollar este liderazgo, ¿no? Y ese es el consejo. ¿Qué es lo que haces y que pocos saben? Algo que digas, no sé, me paro y en la mañana brinco 3 veces y camino, ¿no? Digo, por decir algo que nadie se imagina que hace Ricardo. Hace un tiempo, de hecho, poco después del campeonato, tuve la inquietud de hacer algunos viajes y acabé en un templo, Krishna, y ahí viví un tiempecito, ¿no? Entonces empecé a meditar, empecé a tomar ciertos hábitos y ahí entendí la importancia de comunicarse, ¿no? De la oración y de la meditación, ¿no? Y ya en el tema del desarrollo humano decimos que la meditación es escuchar a Dios y la oración es charlar con Dios, ¿no? Pero a lo que voy es que ahí aprendí una técnica que es el yapa, seguramente algunos lo conocen, que es una especie de collar de cuentas o rosario. Y el yapa se utiliza como para hacer precisamente oraciones, ¿no? Se repiten ciertas frases o mantras con ciertas intenciones, ¿no? Entonces, a partir de... Exacto. Y el yapa son 108 cuentas. Entonces, una oración es todo el yapa, aventarse las 108 cuentas. ¿Qué es el famoso rosario tibetano? Exacto, okay. Exacto. Entonces, ahí lo aprendí, pero lo olvidé y lo dejé, se quedó en las experiencias y a partir del 2022 lo empecé a retomar. Pero ya no solamente como una oración o frase, ¿no? Sino que a las mañanas me empecé a decir frases para mí. Okay. Te ves bien guapo, exacto. Eres bien inteligente. Es el mantra mañanero. Eso. Soy fuerte, soy poderoso, soy inteligente, soy tenaz, soy valiente, soy líder. Todo lo que necesito lo tengo en mí ahora. Wow. Sí, entonces... La abundancia viene a mí. Exacto. Que no como la esposa de Duarte de Veracruz, ¿no? Sus libretas claro. Merezco riqueza, ¿no? Sí, de alguna manera sí hay que trabajar en eso porque son creencias, son condicionamientos, son... exacto, son ciertas lealtades que de repente se tienen con los aprendizajes que tú mismo te vas deteniendo o te saboteas y cuando empiezas a tener este lenguaje o esta conversación contigo, va cambiando tu forma de ver el mundo. Y te das cuenta de que sí lo mereces, pero sí tienes que tomar acción para que algo ocurra y eso suceda. Y es que es algo muy de mágico que pensemos que nos va a caer todo del cielo, de la nada.
si no tomas acción jamás llegan, ¿no? Exacto. Ahorita que Podrás dices... tener la mejor intención. Sí, ahorita que dices eso, por ahí del capítulo 1 del libro de liderazgo, habla un poquito de eso, ¿no? Que es, de repente la gente espera al Mesías para que algo cambie. Y si lo pongo más o menos de esta manera, no esperes al Mesías, conviértete en el Mesías. No dejes de moverte. Exacto. O sea, precisamente a mí me pasó en estos 2 últimos años, a lo mejor no tenía yo todos los proyectos concretados, ¿no? Pero no me dejé de mover. No me dejé de mover, o sea, por una u otra forma, a menos velocidad posiblemente, pero seguir avanzando, ¿no? Para que se materialicen las cosas. Sí, claro, completamente. ¿Cuál sería una buena acción que todos deberíamos de hacer como ciudadanos para construir un mejor entorno, una mejor sociedad? Híjole, la verdad es que se me ocurren varias. Échate, hay que echar cátedra. Claro, de inicio saludar al vecino, conocer al de al lado, ¿no? Porque cuando conoces al de al lado te empiezas a involucrar y empiezas a hacer comunidad. Y eso es lo que nos identifica, ¿no? Como ciudadanos. De repente se nos ha olvidado el hacer comunidad y de que de alguna manera, por decirlo así, somos hermanos, ¿no? De repente creo que suena a añoranza, suena a utopía, pero tenemos que volver a ser personas. Ese es un tema importante. Yo cuando salgo de casa y veo a mis vecinos, hola vecino, buen día, ¿cómo está? Definitivo. Y en muchos entornos, sobre todo en los entornos más urbanizados, eso no ocurre y lo que obtienes es una deshumanización. Que bueno, en Toluca tenemos una característica muy peculiar que a mí me pasó, ¿no? Yo soy oriundo de Metepec, aquí nací, pero tuve la oportunidad de conocer otros lugares. Y, por ejemplo, en Acapulco, hola vecino, son muy dicharacheros, muy costeños, muy así, ¿no? Sí. Llegas a Toluca y, por ejemplo, me tocó cuando yo me independizo, llego a una colonia y pues veo a un vecino pues batallando con su llanta, ¿no? Entonces a mí se me hizo fácil, porque así me eduqué, el vecino, ¿cómo está? ¿Qué no es qué? Pues dije, pues voy llegando, pues hay que ser amigos, ¿no? No, o sea, una desconfianza, y de repente iba yo caminando en la calle y buen día, y te veían feo, ¿no? Y al principio me entristecía mucho y yo decía, no, pues mejor no lo voy a hacer. Y mi familia siempre me ha inculcado, y por eso los tengo aquí, siempre me ha inculcado ciertos valores, y en algún momento le platiqué a mi mamá y a mi papá, ¿no? Che gente, no contesta, ¿no? O sea, ¿qué onda con la gente en Toluca? O sea, yo no me lo imaginaba así, ¿no? Pues resulta que me dijeron una frase muy poderosa: no dejes de ser tú. Exacto. Hazlo. Y en algún momento te van a saludar. Y pasó, después de un tiempo, la misma gente después me saludaba, ¿no? Y de repente a veces yo tenía el error que ahí es donde tienes que empezar a ser consciente de todas tus acciones, porque yo dejaba de contestar y me volví muy toluco, cuando de eso me quejaba, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy muy importante eso, el saludar a tus vecinos, el llevarte bien con tu entorno, y hasta decía mucho mi mamá, hacer el bien hasta por conveniencia. ¿Por qué? Porque si tú haces las cosas bien, saludas todo, te conviene, porque el vecino, si ve a alguien desconocido en tu casa y ve algo que está raro, te identifica. Exacto. Y te protege. Exacto. Entonces, el que todo el mundo sepa qué onda contigo, siempre hay un vecino misterioso que no sabes qué onda y todo, y de repente te das cuenta que le cayó la voladora porque llegan las patrullas y todo, y no te diste cuenta y tenías un laboratorio en tu colonia. Entonces, es muy importante conocer nuestro entorno, ¿no? Ahorita que mencionas esto, vienen a mi mente dos cosas. La primera es el tema del significado de la empatía y de la simpatía. Sufrimos juntos y sentimos juntos, ¿no? Que es el sentido de la comunidad. Y cuando alguien en la comunidad sufre toda la comunidad. Y esto me lleva al segundo elemento, que tiene que ver con cómo entendían la democracia, entre comillas, porque no le llamaban democracia los atenienses, le llamaban politeia. Y
un sistema de comunidad. Sí tenía sus temas de clasismo, tenía sus temas de ciertas vulnerabilidades, pero era un tema también de comunidad. No había distinción entre lo público y lo privado, porque lo privado era también público, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de violencia doméstica eran un tema público. Se metía el consejo de ancianos. Exacto. Me imagino, digo, a la hora, en la discusión, para ver, ¿no?, que no se sufrieran ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, era un tema de comunidad. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las frases que identifican a Ricardo? Haz que las cosas sucedan. Sueña en grande, actúa en grande. Esas son las frases que me identifican. También hay otra que se me está escapando. El liderazgo es hacer del mundo un lugar mejor. Sí. Bueno, Ricardo, pues muchísimas gracias por estar en este programa y esperemos no sea la última vez. Esperemos que hagamos más proyectos, más pláticas interesantes como esta. Sabes que esta es tu casa también. Y pues no sé si quieras agregar algo para despedirnos. Pues aquí estaremos cada que nos inviten. Nuevamente invitarlos a leer el libro. Van a encontrar muchas cosas interesantes. El libro está pensado pues para apoyar a la gente en general. Vas a encontrar herramientas para los que son empresarios, para los que son políticos, para el ciudadano común, ¿no?, por así decirlo, y que todos puedan desarrollar esta habilidad de liderazgo. Y nuevamente muchas gracias por la invitación y esperamos estar acá pronto nuevamente. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta plática y recordarles que siempre hay que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Los esperamos en la próxima y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.